Agrocampus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad. El espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad. Buenas noches, les damos la bienvenida a su programa Agrocampus Radio, para continuar explicando cómo las carreras de Ingeniería Agronómica, Ingeniería Forestal, Ingeniería Agrícola y Zootecnia obtienen la acreditación de alta calidad académica que constituye un importante patrimonio de nuestra facultad, porque es un reconocimiento de la confianza que la sociedad colombiana e internacional puede depositar en nuestra facultad en lo académico, es decir, en la formación de profesionales e investigadores y también en la investigación que hace nuestra facultad. Hemos invitado entonces al director del área curricular en Bosques y Conservación Ambiental, el profesor Gabriel Colorado Zuluaga, agradeciéndole que aceptara la invitación a este conversatorio y le pido por favor que salude a nuestra audiencia. Hola León Darío, muy buenas noches, muchas gracias. Un gran saludo para todos los que están en este momento escuchando este programa. Bueno, el profesor Gabriel hace parte del relevo generacional de nuestra facultad. Estaba vinculado en la sede en Leticia y antesito de empezar la pandemia llega a nuestra facultad. Exacto. Profesor Gabriel, cuéntenos pues cómo primero se da esa vinculación ahí a la sede de Leticia, a trabajar en la Amazonía, con un mundo de bosques y de culturas indígenas. Eso es pues muy fascinante, ¿no? Sí. Y sí. luego pasarse a esta área andina, donde los procesos ya son muy diferentes. Sí, de acuerdo, León. Efectivamente ha sido un contraste bastante bueno en términos académicos, en términos investigativos, profesionales, personales. Y se vuelve un reto también porque de alguna forma pues nuestras sedes de presencia nacional o sedes de frontera o diferentes denominaciones que hemos estado buscando pues están supliendo y llenando un espacio que el país tiene que llenar, que es poder llevar educación superior a diferentes rincones del país. Y eso tiene atado un reto muy fundamental, que es cómo hacerlo. Sí, con obviamente las limitaciones que tiene la educación, las limitaciones que tiene la educación media vocacional de los estudiantes en estas regiones y cómo ellos pueden acceder a la educación superior. Esa línea de transmisión, esa posibilidad de hacerlo, es de las pocas opciones que existe tener este tipo de iniciativas como las sedes de presencia, estar en estos lugares. Entonces, es un muy buen reto llegar a estos lugares. Efectivamente, como tú dices, es una población que es muy diferente, es población que tiene formaciones diferentes, idiosincrasias distintas, como tiene todas las regiones que tiene nuestro país, las limitaciones habituales que puede uno tener, pero tiene esta gran ganancia y es estar en la mitad de la Amazonia occidental, de la gran Panamazonia, y estar en esta gran región de Colombia, que es poco conocida para nosotros. Obviamente estamos como muy alejados de ella. Entonces, poder tener bosque a esa escala, incluso en el mismo campus, tener fauna, tener flora, poder hacer investigación básicamente, literalmente, detrás de las oficinas que teníamos allá en la sede, y alternar con la docencia también fue algo y es algo que es bastante relevante y que admiro un montón realmente todas estas sedes que están en el país y que desconocemos un poco, ¿no? Que siempre es como pensaba la invitación para todos, que ojalá en algún momento todos nosotros como docentes, estudiantes egresados pudiéramos recorrer todas estas sedes que tiene la universidad, que son tan diferentes, no son océanos diferentes, completos. Sí, yo he conocido algo en la parte de la Amazonía y un poco más
la parte de la colonización que se ejerce sobre la Amazonía. Y son ritmos de vida y mundos completamente distintos. Total. Digamos que es un mundo tan distinto en toda la cotidianidad de la vida, pero también en el conocimiento científico, que hay una denominación para los científicos que se ocupan de estos ecosistemas, que llaman amazonólogos, ¿no? Exacto, sí. Sí, es una denominación que, por ejemplo, nosotros aquí en la región andina no es muy clara que lo hagamos, ¿cierto? Pero en la Amazonia, amazonólogos, las personas que trabajan en Orinoquia, e incluso los que han trabajado en esa transición, como ser... trabajar en Lina, sí, en el Guaviare y demás. Entonces usted está en una región o en investigación amazorinocense, que efectivamente pareciera que en la medida en que uno se especializa en el conocimiento de esos sistemas, pues uno va adquiriendo experiencia en eso y por tanto puede como utilizar ese tipo de denominaciones. Pero no sé si estarás de acuerdo, me dirás, claro, amazonólogo, orinoquense amazonólogo, porque se dedica al estudio de esos ecosistemas. Pero en lo que he conocido es más que eso, es porque se interioriza un mundo, ese mundo del Amazonas y de la Orinoquía, pues que hasta cierto punto es como mágico porque los ritmos son distintos, las relaciones personales son distintas. Uno no logra captar, tal vez hay algo de eso en el mundo manconiano, pero los referentes de vida andinos... Sí, uno los piensa muy diferente. De nuevo es también como una oportunidad de uno de haber trabajado aquí en los Andes, irse a trabajar allá, intentar conectar, ¿no? Como pensar, porque es un sitio que es tan particular, de hecho, mágico casi que uno diría, por esa relación que hay tan fuerte con comunidades indígenas, con ese gran río Amazonas, vivir al lado de un río tan gigante como este, que conecta múltiples países. Estar al lado de una frontera, además, es algo que nosotros no lo tenemos como muy codificado estando aquí en la región andina, que tú estás al lado de Brasil y por tanto, y de Perú, en la trifrontera. Por tanto, tienes unas conexiones personales, profesionales, muy mediadas precisamente por estar en esa trifrontera, que lo hace muy diferente, sí. Que sean mundos muy distintos en cualquier escenario que tú pienses, ¿no? En la cotidianidad, en la comida, en el lenguaje, en la forma de pensar, en las escuelas de pensamiento. Es algo muy fuerte trabajar con brasileños, diferente trabajar con peruanos que trabajar con colombianos, a pesar de que efectivamente estemos haciendo ciencia en un gran sentido, digamos, o haciendo investigación o educación con unos objetivos más o menos dirigidos y comunes, pero totalmente diferentes formas de aproximarse a ello. Entonces da una complejidad que es grata. Sí. Yo pues me quise detener un poco acá porque es un referente muy distinto. Uno tiene aquí los ríos y los ríos van por cauces y a veces vienen las crecientes y se salen de los cauces. Sí. Pero el referente de un río, por grande que sea, inclusive el Magdalena, en buena parte de su trecho es un cauce que a veces se desborda. Pero es que uno llegar a la Amazonía y cuando uno está entrando en el avión, eso no es un cauce. O sea, la selva es el río. Sí, la selva es el río es la selva, exacto. Sí, y tú tienes kilómetros, literalmente, de inundación. Y la concepción de inundación, por ejemplo, esto tan sencillo, es totalmente diferente. No era inundación, que es que el río se salió. Es que es trágica, que es peligrosa, que tiene un gran riesgo, como aquí en la región andina, que tú siempre traduces esa palabra como un gran riesgo. La inundación allá, de hecho, es algo benigno, algo esperable. Sí, los animales entran del río al bosque, muchos entran a desovar, animales entran a comer de los árboles que están produciendo fruto. Hay una dinámica de los animales terrestres, por ejemplo, que tienen que adentrarse un poco más, buscar zonas altas. Es la época en que la gente sale pesca también, pero no hay tanta pesca porque está todo muy inundado. Eso es lo que le iba a decir, las artes de pesca cambian. Digamos que cuando baja un poco el río se arponea o en fin. Sí, cuando el río crece es con trampas dentro del agua, ¿no? Sí, cambia la dinámica. Los peces, o sea, la pesca que llega, por ejemplo, a los puertos principales disminuye mucho porque hay mucha área ya en que los peces pueden distribuirse. Diferente a temporadas de aguas bajas, en que los peces están más concentrados, hay mucha más pesca disponible porque están concentrados. Y algo que me parecía que era muy interesante es que cuando tú estás en la mitad de una ciudad como Medellín, tú no sientes los ritmos
naturales. Eso iba a decir. De la fauna y la flora. Cuando estás allá tú sí lo sientes. Tú no puedes ir a comprar chontaduro en junio o julio. Se te ríen de ti en el mercado, como esta no es la época del chontaduro. Lo mismo no es la época de ciertos peces o de abundancia o de no abundancia de ciertas cosas. La época en que, por ejemplo, cuando el río inunda, que es una muy buena época porque además fertiliza. Claro, vemos que el río Amazonas es un río andino, por tanto baja muy buenos nutrientes de estos suelos tan nuevos de las cordilleras. Entonces fertiliza y cuando ya se retrae y hay aguas bajas, tú puedes sembrar ahí, ¿no? Que además la tierra lejos del río es una tierra que no es muy fértil para el cultivo, pero que las que sí son fertilizadas y eso lo transportan, o sea, al Ganges, el río Nilo, en que la gente aprovecha efectivamente. Entonces cuando el río baja usted aprovecha para sembrar y es la época en que usted consigue cultivos que son exigentes. Consigues maíz, por ejemplo, que es sembrado en las vegas que deja el río, o consigues un montón de frijoles que se crecen, lechuga que tú puedes cultivar, cosas que uno no se imagina mucho. Entonces los ritmos sí los tienen y eso era una muy buena reflexión porque cuando estás en la ciudad no, tú siempre tienes lechuga en un mercado, siempre tienes tomates en un mercado, porque estamos jugando obviamente con esa movilidad que hay de todo el país o de fuera del país, ¿no? Pero allá dependes de eso. Sí, hay un debate, o sea, los ritmos de la naturaleza, ¿no? Sí. Hay un debate, pues, que yo creo que en ecología es central, que es el monismo y el dualismo. El monismo, como nosotros, parte de la naturaleza, ¿cierto? Y la naturaleza nos gobierna y nos sometemos. Y eso lo siente uno en esos lugares. Sí, total. Y el dualismo, como nosotros nos hacemos por fuera de la naturaleza, creemos que con la tecnología sometemos la naturaleza a nuestros ritmos, y eso es lo que pasa en las ciudades, y son los desastres que causamos, ¿no? Sí, los desastres lo que nos hacen dar una concepción muy diferente sobre eso, que claramente en pandemia fue un muy buen ejercicio. Los ritmos seguían en sitios como Amazonia, o como los grandes ríos, o el Chocó, por ejemplo, con el río Trato, pero las ciudades se volvieron centros de hambre, porque tú ya los ritmos que estaban allá, como así que ya no tengo lechuga en un mercado, tengo cosas allá, mientras que en estos lugares los ritmos continuaban y tú podías bien o mal seguir accediendo a ciertos tipos de alimentación si reconocías los sistemas. Pero, entonces, esta conversación pues va muy de la mano o queda muy bien denominada con el nombre del área curricular de la cual soy director, Bosques y Conservación Ambiental. Sí, efectivamente, es una muy buena forma de pensarlo y todo el área efectivamente tiene un pensamiento de bosque desde cualquier perspectiva que uno la piense, ¿cierto? Porque uno podría pensar que una carrera como ingeniería forestal es limitada a ciertas ideas de la ingeniería forestal, como aprovechar bosques, manejarlos, plantaciones, aprovecharlas, pero realmente creo que se ha vuelto y va transformando y se adaptando una visión muy integral de lo que pensamos que son los bosques, ¿no? Pero es algo que tiene que ver mucho con la acreditación y la evaluación de alta calidad, y hablaremos de eso, y es porque digamos que el programa de ingeniería forestal, yo creo que no me equivoco, es muy sui generis, es muy distinto, puede ser hasta único, no sé si único, pero tal vez puede serlo en América Latina. Y es una carrera de ingeniería forestal que combina plantaciones forestales, que en algunas partes se dice que no es muy amigable con el ambiente, porque son cultivos, monocultivos, con el bosque espontáneo. A mí no me gusta decir bosque natural, porque el otro también es natural, simplemente lo sembramos. Pero digamos con el bosque que se desarrolla in situ, ¿cierto? Y la conservación ambiental. Entonces, los ecólogos y los biólogos que se acercan a mirar esto se preguntan, ¿esto cómo es? Pues no entienden mucho cómo van a combinar esas dos cosas, ¿cierto? Sí, ya. Pero ustedes lo han hecho, ¿cierto? Sí, yo pienso que la carrera lo ha hecho, y algo que es muy, pues como es muy motivador en la carrera, es que ha ido ajustando su concepción, digamos, en estos procesos de acreditación, y ha ido, yo creo que ajustándose al medio. O sea, Colombia es un país de bosques y nosotros estamos acostumbrados a ello porque los vemos por todos lados. La mitad del país son bosques, ¿no?
Y si tú te vas para otro país, no sé, Oriente Medio, por ejemplo, o la mitad del Pero mundo. perdón que le interrumpa. Cuéntame. Aquí en el área metropolitana, yo creo que ahora tenemos más bosques que en los años 70. Yo estaba mirando hace poquito, pues a pesar de que por las pendientes, las laderas, se ha construido mucho, pero el Cerro Volador en los 70 era un peladero, no había un solo árbol. Sí, denudado, completamente, sí. Sí, a pesar de este avance fuerte de urbanización, y es un buen ejercicio, de hecho, pensar en las coberturas. Hay áreas en que lo sabemos, por ejemplo el corregimiento de Santa Elena, aquí a la vuelta, trabajos que hemos hecho hace unos 5 o 10 años, trabajos que hicimos, claramente han mostrado que los bosques se han recuperado. O sea, tenemos más bosques en ciertas zonas que en otras regiones. Si tú miras principios del siglo XX, cuando hay imágenes de grandes expediciones que pasaban por acá, hay fotografías o lo que fuese en su momento como fotografías de daguerrotipos, este tipo de impresiones, en que no había bosque. Eran unos grandes pastizales y que efectivamente hay zonas en que se ha recuperado. Y es chévere porque mi sensación es que estamos muy acostumbrados a ellos, ¿no? A ver ese verde, a ver los bosques en sí en general. Entonces, y claro, puede tener esa dualidad con lo que llamamos plantaciones o sistemas que nosotros aprovechamos. Y realmente en un sentido amplio uno puede pensar los bosques, como dices tú, cosas que incluyan esta estructura boscosa en general, cómo la conservamos, cómo la manejamos particularmente, que son preguntas también muy grandes. Sabemos que ancestralmente se han manejado bosques, vamos tratando de reconocer cómo manejarlos, pero tenemos como un camino largo para pensar en este tipo de cosas. Y paralelo a ello, la idea de la conservación, que está inmersa, como tú dices, en el nombre de nuestra área curricular. Y eso te preguntaría, esta conversación que tenemos, ¿qué tiene que ver con el proceso de acreditación? En el sentido que hay un PEP, que es el programa curricular, donde se plasma todo lo que es la carrera. ¿Cuál sería la relación de esta conversación que tenemos con el programa de Ingeniería Forestal plasmado en ese PEP? Sí, yo creo que lo es todo, León. Es el PEP, que es ese proyecto educativo de programa. Es una visión como estratégica, es una visión de planeación. PEP. Proyecto educativo de programa. Del programa curricular, sí. Exacto, sí. Que todas las carreras lo tienen. Y yo diría que es la hoja de ruta en donde consignamos todos los fundamentos filosóficos, epistemológicos de conocimiento de nuestras carreras. En ese PEP nosotros incluimos cuál es la misión, por ejemplo, una carrera como Ingeniería Forestal, cuál es la visión de esa carrera, qué estamos esperando de los estudiantes, qué estamos esperando de los egresados que están saliendo de nuestro programa, cuál es el perfil de los estudiantes que pensamos que están en ese programa. Y realmente esa palabra bosques, las ideas de conservación, las ideas de ecosistemas boscosos, las ideas de manejo, cómo se pueden alinear con lo que esperamos a partir de nuestros ejercicios de docencia, investigación, extensión y demás, pueda plasmarse en las personas que están saliendo de nosotros. Entonces es un documento fundamental, pienso yo, porque es nuestra hoja de ruta de pensamiento sobre lo que es la carrera para nosotros, y que uno siempre, como en un proyecto de investigación, usted empieza a hacerlo, y de vez en cuando es muy importante usted retornar a lo que había planteado originalmente, hacia dónde es que queríamos ir. Porque ocurre un montón de cosas, obviamente. Yo estoy aquí hoy, probablemente el otro año no esté en este cargo, me sucedan muchas personas. Cómo funciona la universidad es un gran organismo que funciona a partir de estas personas que estamos acá, pero que debe tener una ruta hacia donde conducirse, unos planes a mediano, a largo plazo y corto plazo, pero que la base filosófica debe estar. Sí, el corazón que llamamos, o las ideas que ha plasmado, por ejemplo, la rectora frente al proyecto de nación como la universidad, y creo que estos documentos son esa base, ¿cierto? Esa línea que necesitamos. Antes de entrar un poco al proceso de, la próxima semana ya vienen sus pares evaluadores, ¿cierto? Muy bien, antes de entrar a ese punto, digamos que hay dos documentos claves para ellos. Uno es el PEP y otro es el informe de acreditación que nos vamos a referir. Bueno, el PEP ya es todo lo que usted nos ha dicho. Diríamos, y es un referente, digamos, para quien vaya a mirar la carrera, sea un evaluador o un interesado a nivel internacional o nacional. Ese sería un documento, ¿cierto?, que los estudiantes deberían leer cuando están pensando en una carrera. Definitivamente, es una muy buena forma de aproximarse a eso cuando uno está al principio tan perdido buscando carreras. Reconocer qué es lo que están ofreciendo aquí, ¿cierto? No solo cómo
están formando a las personas, sino hacia dónde esperan que las personas se estén formando, las bases que quieren que esas personas tengan, los sistemas que ellos quieren estudiar, como en nuestro caso ecosistemas boscosos y su manejo y conocimiento. Entonces sí, definitivamente es un documento que debe reconocerse, pensaría como tú dices, los que van a ingresar y los que estamos adentro, profesores y estudiantes. Revisarlo permanentemente. Sí. En la página web de la facultad, cuando uno entra a la página web y ahí al enlace de programas curriculares, aparecen los de pregrado y aparecen pues las carreras que tenemos, entre ellas forestal, y hay una hipnosis, un resumen muy apretado de lo que está el PEP. Sí. Yo no recuerdo bien, yo creo que no, ahí deberíamos tener un enlace que nos lleve al documento completo, ¿cierto? De acuerdo, sí, de acuerdo. Para quien quiera mirarlo lo pueda ver de manera extensa. Sí, claro, porque es un documento público elaborado pues con mucho juicio y que tiene, como te digo, la compilación de un montón de ideas que pueden estar un poco sueltas, digamos, en diferentes documentos, en trabajos de hace décadas, efectivamente, que ha hecho la universidad y que ahí están consignados. Sí. Y que además refleja un trabajo muy intenso, pues uno lo ve en un documento, pero son hasta años de análisis del grupo de profesores de cada carrera, ¿no? De acuerdo, sí. Cada uno exponiendo su diferente visión sobre el mismo fenómeno, sobre el mismo proceso, y llegar a concertar algo y plasmarlo en ese documento, pues es de mucho valor, ¿no? Es de mucho valor, son nuestros principios, claro, definitivamente. El qué hacer, el devenir, lo que pensamos, sí, lo que se espera. Bien, ahí tenemos una tarea pendiente, invitar entonces a esa lectura. Así sea pues forestales, agrónomos, inclusive quienes ya están cursando la carrera, es bueno volverlo a mirar, reorientarse. Sí, de acuerdo, León. Mira que en ese punto que planteas de quién debería leerlo, cuando hablamos de las ideas forestales a nivel americano, por ejemplo, o a nivel global, Colombia, pues al menos el bosque amazónico, el bosque andino, todo lo que tenemos en el norte de Sudamérica, es la extensión de bosque más grande tropical que queda en el mundo, por encima de África, por encima de Asia. Los forestales como tal, también al lado de todos los que pensamos de otras ciencias naturales, ciencias agrarias, ciencias biológicas inclusive, pues tienen efectivamente un compromiso serio con ese tipo de cobertura, un compromiso regional, local, global. Y reconocer qué es lo que se está pensando en la universidad que da línea a nivel nacional frente al manejo forestal, frente al manejo de los ecosistemas boscosos. De hecho, cómo lo queremos hacer puede estar inmerso en un documento de estos y por tanto esa visibilidad es fundamental. Es decir, es como si tú estás en Chile, eres un ingeniero forestal de montes en otra parte del mundo, decir cómo están pensando estas personas que están hablando sobre manejo, conservación de ecosistemas boscosos y conocimiento de ecosistemas, cómo lo están haciendo, ¿cierto? ¿Cuál es su escuela? ¿Cuál es su base? ¿Cómo quieren hacerlo? Y ese documento da pistas sobre eso. Pues es un tema que da para mucho, porque vea, te pone el ejemplo de Chile, y un forestal chileno no va a entender el plan de estudios de ingeniería forestal. Y yo creo que un biólogo tampoco, ni un ecólogo. De hecho, hace poco recibieron la evaluación de unos ecólogos para una especialización que se va a ofrecer y no entendieron muy bien la propuesta y eran ecólogos pues de primer nivel, ¿cierto? Y yo creo que al interior también, y está muy bien que sea así, existe la discusión, ¿cierto? Que siempre ha existido entre conservación y producción, ¿cierto? La conservación del bosque, en sus distintas etapas sucesionales, ¿cierto? De lo que uno llama vulgarmente rastrojo, hasta lo que es barrer eso para poner una plantación forestal homogénea de una especie forestal para rendir en madera, ¿cierto? Ustedes demuestran en ese documento que esas dos cosas se pueden combinar de manera muy inteligente, ¿no? Y yo creo que es altamente conciliable. O sea, definitivamente. Sí, nosotros reconocemos, hay muchas áreas y no solo pensar, por ejemplo, el que decías para establecimiento de plantaciones, sino que un montón de sistemas de producción. Frutales. Incluso pueden estar lejos de donde hay bosques. O sea, no tienes que tumbar bosque para ello. O sea, claramente tenemos áreas, y de hecho Colombia desafortunadamente tenemos los primeros puestos en deforestación tropical en el mundo. Y uno diría, no hay que tumbar bosque para hacer cualquiera de estos sistemas, ¿no? Y las ideas de restauración, de plantaciones, todas están detrás de alguna forma de recuperación en sus diferentes niveles. Entonces, nos hemos extendido un poco en este tema del PEP y con los antecedentes, pues aprovechando la experiencia del profesor Gabriel, porque el PEP es el documento, digamos,
más robusto en los cuales los evaluadores se van a fijar para poder dar la acreditación. Hemos llegado al final de esta primera entrega sobre la acreditación con alta calidad académica del programa de Ingeniería Forestal. Los esperamos dentro de 8 días para continuar conversando con el profesor Gabriel Colorado sobre cómo conseguir la calificación de alta calidad académica para la ingeniería forestal. Buenas noches. Agrocampus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad. El espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad.